Bien, una de las cosas que hacemos en la vida y que a veces sabemos hacer bien, pero equivocadamente, es saber pelear. Saber pelear. A veces el carácter de alguno de nosotros que todavía no ha sido puesto delante del Espíritu Santo, delante de la palabra, y pues llega a surgir en reacción a situaciones donde nos gusta pelear. ¿A cuántos de ustedes les gusta pelear? No me salgan que son bien. Algunos le hicieron así. Nos gusta pelear. Nos gusta pelear, pero quiero dirigirte a una pelea correcta. Una pelea por momentos, por espacios importantes, donde debemos de mantenernos en una lucha, ganar, vencer con la ayuda de Dios y establecer un territorio donde dominamos, donde podemos ser vencedores. Y quiero llevarte por una historia rápidamente como introducción. Fíjate, no sé si tú te acuerdes, pero en la Biblia encontramos el llamamiento que Dios le hace a Abraham. Entonces vamos a suponer que aquí está Abraham, está en Ur de los Caldeos. Dios le dice: quiero que salgas, Abraham, de tu tierra, de tu parentela, y vayas a una tierra que yo te voy a mostrar. No le mostró video, no le puso fotos, solamente le dijo: quiero que creas en mí y quiero que salgas de donde estás con tu familia y emprendas un viaje a donde yo te voy a mostrar. Abraham sale de ese lugar y llega al lugar donde ahora conocemos, donde está el pueblo de Dios. En ese entonces pues era un lugar que tenían que conquistar. Entonces Abraham sale de Ur de los Caldeos y se va al lugar que Dios le pide que esté, en Canaán. Y entonces se establece ahí. Abraham sale de Ur, llega a Canaán y se establece. Y de ahí vienen las generaciones, ¿sí? Pues conocemos, uno de ellos es Jacob, uno de los hijos, Jacob. Entonces Jacob tiene muchos hijos, pero uno de ellos se llama José. En la escuelita los niños conocen muy bien la historia de José. José es un hijo predilecto de Jacob, y entonces sus hermanos tienen mucha rivalidad. Lo llevan, lo quieren matar, pero al final lo venden a los egipcios. Entonces aquí está Canaán y están en Canaán, pero al vender a José, lo venden como esclavo en Egipto. Entonces José sale de Canaán y se va a Egipto porque es vendido como esclavo. Pero Dios tenía planes para su pueblo ahí en Egipto. Pues en sí José tiene muchos encuentros, como mencionó Eli Campos hace 8 días, de pruebas, de dificultad, de aflicción, pero todo ayuda bien a los que aman a Dios. Y al final de cuentas José sale victorioso en Egipto, a tal punto que después de estar en la cárcel por algo que no cometió, llega a ser el segundo de Faraón. Y Dios le da gracia a José en Egipto como segundo de Faraón. Y entonces empieza una hambruna donde José es usado por Dios para que la bendición de Dios esté sobre Egipto, por causa de José, un hombre conforme al corazón de Dios. Ahí está José, conoce la presencia de Dios, está bajo la nube y está trayendo bendición no solamente a su pueblo, porque trae a su papá de Canaán, le manda a traer con carros y le lleva a Gosén, una parte de Egipto donde allí está viviendo plácidamente el pueblo de Dios. Pero resulta que José se hace viejo y muere. Se levanta otro faraón que no conoce a José ni las obras que él hacía, o las ignoró. No se dio cuenta que por causa de José Egipto tenía riqueza y fue sustentado sobrenaturalmente por la sabiduría que Dios le dio a José. Pero entonces se levanta otro faraón que no conoce a José, en sí se olvida de él, y vuelve al pueblo de Dios, lo vuelve esclavo por 430 años. Entonces fíjate, Abraham salió de Ur de los Caldeos, fue a la tierra de Canaán, el lugar que Dios le dijo donde iba a prosperar, pero por causa de la hambruna van a Egipto, donde Dios usa a José, y allí son esclavos 430 años. Dios levanta a un hombre llamado Moisés en Éxodo 3, donde le dice: voy a ayudarte.
tú vas a ser el libertador de mi pueblo en Egipto. Después de varias peripecias, Moi no quiere, pero al final de cuentas obedece y va, y con 10 plagas poderosas saca al pueblo de la esclavitud de Egipto. Lo saca de Egipto y entonces transitan por el desierto para llegar otra vez a Canaán. La palabra que Dios le dio a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela y vete a donde te voy a mostrar, Canaán. Entonces vuelven a regresar a Canaán. Después de muchas peripecias llegan a la tierra prometida. Pero en este transcurso, cuando están saliendo de Egipto, vemos la manifestación de Dios en una nube. Es una forma como Dios les mostraba el camino. Dice la escritura que cuando ellos salieron de Egipto, después de la Pascua, ellos transitaron por el desierto, pero de día había una nube que les protegía, que les daba guianza, dirección en un sentido. Donde iba la nube todos iban. Y en la noche esa nube se volvía una antorcha, una columna de fuego, y era la manifestación de la presencia de Dios. ¿Por qué te menciono esto? Porque el pueblo de Dios estuvo acostumbrado a la presencia de Dios. Después de estar esclavos, Egipto simboliza, vamos a decir, Satanás. El faraón simboliza a Satanás, Egipto el reino de las tinieblas. El pueblo esclavo por 430 años, Dios les libera de allí para llevarles a la tierra prometida. Tú y yo estábamos esclavos bajo el dominio del faraón Satanás en Egipto, atados, esclavizados al pecado. Pero Dios nos libera y nos lleva a la tierra prometida. De hecho, estamos caminando nosotros hacia la tierra prometida, a la eternidad con Dios. Y estamos en este camino siendo guiados por la presencia de Dios bajo la nube. Pero el pueblo de Dios ya se había acostumbrado. Por eso te pongo como primer punto: no dejes que la gloria de Dios se vuelva común. El pueblo de Dios se había acostumbrado a la presencia de Dios. Desde el momento que salieron de Egipto y empezaron a ver la nube que les cubría del sol intenso, y en la noche les daba calor del frío intenso, y guiados por la columna durante todo el transitar del desierto, 40 años, hasta llegar a la tierra prometida, ellos estaban acostumbrados a ser protegidos, a ser guiados por Dios. Había algo común en ellos, de que se levantaban, ahí estaba la nube, se acostaban, ahí estaba la nube. Había agua de la roca, que simboliza a Jesucristo, que es el que nos da la vida, la palabra de Dios. Estaban acostumbrados, di conmigo, acostumbrados. O sea, ya no tenían tan en cuenta lo hermoso que es la presencia de Dios. De hecho, en el monte Sinaí, en Éxodo 20 y después en Deuteronomio, Dios les da las tablas de la ley. Las primeras las rompió el hermano Moi, y las segundas pues otra vez se las dio Dios ahí en la montaña. Pero cuando estaban en la montaña, en el monte Sinaí, había una columna, había una nube que se posaba sobre el Sinaí, que manifestaba la presencia de Dios. Cuando el pueblo veía la nube, otra vez se recordaban la presencia de Dios. ¿Te acuerdas cuando Dios le dio la sabiduría, la inteligencia a Moisés para erigir el tabernáculo? También les dio instrucciones específicas: cada clavo, cada tornillo, cada puerta, cada en sí separación, las medidas, lo que hemos leído ya interesante acerca del tabernáculo. Dice la escritura que el tabernáculo estaba ahí, y cuando venía la presencia de Dios se manifestaba en una nube, y todo el pueblo estaba acostumbrado a la nube, a la presencia de Dios. Y entonces bajaba la nube, Dios hablaba con Moisés, ascendía la nube, Moisés salía incluso a veces con el rostro resplandeciente de estar en la presencia de Dios, y le daba al pueblo las indicaciones que necesitaba. Entonces el pueblo estaba acostumbrado a la gloria de Dios, a la nube. De hecho, estaban recibiendo la instrucción de la palabra, los 10 mandamientos.
Todo esto te lo menciono, ¿por qué? Porque la gloria de Dios se ha vuelto a veces común en nuestras vidas. Y este punto es importante porque no debemos dejar que eso sea algo nada más como si nada. Algo que te despiertas y bueno, ya Dios está ahí, te protege, te cuida, te ayuda. Pero a veces se vuelve tan común que nos volvemos como el pueblo. Vamos a leer un momento cómo el pueblo se volvió desobediente, ingrato a la presencia de Dios. Ya no le restó importancia a la presencia de Dios hasta que vinieron los enemigos y los destruyeron. Y entonces sí, ay, la nube, ¿dónde está la nube? Pues se me fue. Por eso no debe ser la nube, la presencia. Este momento, yo no sé si lo valoras, yo no sé hasta dónde nos cae el 20, familia, que este momento especial en esta mañana es tan importante adorar, estar en la presencia de Dios como pueblo, como congregación, adorando su presencia, metidos con Él, declarando su nombre. No sé cuántos les cayó hoy, esta mañana, el 20 de la presencia de Dios tan palpable, tan agradable, tan especial. O ya es común. Pues vamos a adorar. Ahora, ¿cuál canción es? Esa ya me la sé. Esa no me gusta. Y se vuelve tan común la presencia de Dios que la ignoramos. Para algunos puede ser lo más bello, lo más hermoso, lo más placentero, lo más agradable saber que estamos bajo la presencia de Dios. Pero quizás para algunos otros es tan común que ya nos vale, ya no nos importa, ya no le damos relevancia, importancia, cuidado, atención. El decir, no quiero perder la presencia de Dios. ¿Estás conmigo, familia? Yo espero que Dios te esté hablando. Ahora, la palabra de Dios seguía corriendo, el pueblo se estableció, Dios les dio jueces primeramente antes de reyes. Uno de los jueces, el primero fue Samuel. Samuel ministraba en el templo desde pequeño porque su madre no tenía hijos. Y le pidió a Dios un hijo. Y le dijo Ana a Dios, Señor, si me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Ese es el clamor de todo padre cristiano, que nuestros hijos sean para Dios. Qué bueno que son ingenieros, maestros, qué bueno que son nutriólogos, qué bueno que son licenciados, abogados, maestros de algún oficio, alguna profesión, del comercio, lo que sea. Pero más importante es que conozcan a Dios. Y Samuel ministraba en la presencia de Dios, y por eso es que dice 1 Samuel 4:1, la palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. Fíjate, dice la palabra del Señor llegó, la palabra llegó a todo el pueblo de Israel. Hasta ahí nada más. Entonces es interesante cómo el capítulo 4 de este libro habla que la palabra de Dios era conocida, era común para el pueblo de Dios. Era tan común que muchos de ellos ignoraron la palabra de Dios. Se les hacía tan común como ahora que vemos que fue algo no común cuando salió este eclipse. Estos días pasados que mucha gente se trasladó a Mazatlán, por donde pasó directamente, y los momentos que se oscureció el sol, y mucha gente asombrada, admirada y diciendo, guau, qué increíble. Pero sabes, se nos hace tan común el día como la noche, se nos hace tan común el hambre, el apetito, el sentarnos a ingerir alimentos, se nos hace tan común tantas cosas que cuando no las tenemos, las valoramos. Se nos hace tan común estar bien físicamente que cuando ya no estamos bien físicamente, entonces decimos, caray, ¿dónde están mis ojos? ¿Dónde están mis piernas? ¿Dónde están mis manos? ¿Dónde está la fuerza que tenía? Bueno, la palabra era común en ese entonces y el pueblo conocía, debía obedecer la palabra de Dios. Samuel ministraba al pueblo la palabra de Dios, les enseñaba los estatutos, las leyes, los mandamientos, en sí todo lo que es la palabra de Dios.
La gente, el pueblo ya había experimentado estar bajo la nube, la presencia de Dios, ese cuidado pastoral, ese cuidado de Dios, esa protección, ese deleite, ese gozo. Pero, digo amigo, pero se descuidaron, se descuidaron. Y por causa de la desobediencia a la palabra de Dios, llegaron los enemigos del pueblo de Dios, atacaron al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios cayó vencido frente al enemigo por no aprender a valorar la presencia de Dios. Por eso dice 1 Samuel 4:12: un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla, y ese mismo día llegó a Silo con la ropa hecha pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Ahí se encontraba Elí sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí, oyendo el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo del frente de batalla, dijo a Elí, huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota tan terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Fines, han muerto, y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de su silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había liderado al pueblo de Israel. Su nuera, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que tanto su suegro como su esposo habían muerto. Le vinieron los dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. Al verla agonizante, las parteras que le atendían dijeron: anímate, que has dado a luz un niño. Ella no respondió, ni siquiera les hizo caso. Pero cuando por causa de la captura del arca de Dios, repito, por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, puso al niño el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Exclamó: se han llevado la gloria de Israel. El arca de Dios ha sido capturada. La palabra Icabod significa sin gloria. Puedes imaginar, tenemos aquí, alcanzamos a ver la destrucción del pueblo de Dios por causa de la desobediencia y el pecado. El arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios en ese entonces fue quitada. Esta mujer, no se menciona su nombre, pero la nuera y la esposa. Sabes, Dios es así a veces. No es que minimice a algunas personas. Dios tiene perfectamente conocimiento de quién eres y sabe cómo te llamas y cómo te apellidas y qué haces y qué no haces. Pero aquí solamente menciona a la esposa y la nuera. Esta mujer escuchó la noticia y sabía que Elí y también en sí su esposo y el otro hombre, su cuñado, eran sacerdotes de Dios. Dios había escogido una tribu, la tribu de Leví, para poder ministrar en el templo. Y cuando esta mujer escucha que el arca ha sido robada, ella sabía lo que era perder el arca del pacto. Ella sabía lo que era perder la presencia de Dios. Y exclamó a gran voz: se han llevado el arca, se ha perdido la gloria de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como decía Elí, a veces nos va mal no porque Dios nos esté probando, sino
ni siquiera es cuestión del enemigo, es nuestra desobediencia que nos lleva a consecuencias desastrosas. Porque el diablo ya está vencido en la cruz del Calvario. A veces nos va mal, no porque nos portemos mal, sino porque así es la vida. Pasamos momentos difíciles todos, sufrimiento, dolor, enfermedad, muerte. La muerte está establecido para todos, pero la vida está en Cristo Jesús. Pero hemos hecho de la Biblia un amuleto. Cuando yo leí que el arca fue llevada, no es que el arca no tenía poder o la manifestación de Dios sobre esta caja, porque en sí las cosas no tienen poder. El arca para el pueblo de Dios se volvió como un amuleto. No pueden vencer, tráete el arca. Pero no se trata de un amuleto. Se trata de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces podemos poner la Biblia? No está mal, si tú quieres ponerla no está mal, pero que no sea un amuleto. A veces gente tiene la Biblia entrando en la puerta de su casa y sobre un bibliero, no sé cómo se llama, una base para Biblia, y ahí está abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91, 121, no sé cuál. ¿Sabes? La Biblia no tiene poder. O sea, el libro como tal, ¿sabes qué es la Biblia? ¿Quién tiene una Biblia aquí física? Porque ahora es celular. Nadie tiene una Biblia física aquí. ¿Sabes? Alguien dijo, la Biblia es madera y animal. Caray, ¿cómo madera y animal? Pues sí, ¿de dónde viene el papel? De la madera. ¿Y de dónde viene el cuero? Del animal. La Biblia es más que papel y animal, o madera y animal. La Biblia es la palabra de Dios. Pero si tú tienes la Biblia, si yo tengo la Biblia, pero no vivo la Biblia, no leo la Biblia, no guardo la palabra de Dios, ¿de qué me sirve tener la Biblia al frente de mi casa? No me salva de nada. ¿Me estás escuchando? No me salva de nada tener la Biblia. Tenerla en mi corazón y vivirla sí me salva. Tener la palabra de Dios en mi corazón sí me salva. Porque ¿sabes qué? No es religión. Digo conmigo, no es religión, sino relación con Dios. No es religión, sino relación con Dios. No es religiosidad, sino espiritualidad. No es religiosidad, sino espiritualidad. Se trata de ser realmente hijos de Dios porque practicamos, oímos, conocemos y practicamos la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Porque esa fue la gloria de Dios. 1 Samuel 4:2 al 11 dice: desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas, se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los jefes de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Fíjate, esa pregunta nos hacemos nosotros como cristianos cuando no estamos viviendo la palabra de Dios. ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Puede ser que Dios tenga una prueba para nosotros, la misma vida, y tenemos que enfrentarla. Pero ¿cuántas veces esa vida que estamos viviendo es porque desobedecimos al Señor? Por ejemplo, un matrimonio donde uno de ellos adultera. Qué terrible para el que adulteró. La consecuencia de una separación, de un daño a la familia, a los hijos. No es que Dios le castigó, es que él tomó una decisión o ella tomaron una decisión equivocada y trae consecuencias terribles. Muchos de los jóvenes que están en la cárcel, de los hombres, mujeres que están en la cárcel, vienen de un corazón dañado porque vieron a papá y a mamá pelearse y separarse y divorciarse. Y como no tienen a Cristo en su corazón, cargan con el odio toda su vida, a menos de que Cristo venga y les salve. Pero cuando el ejército regresó,
al campamento, los jefes de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Ahora dice: traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. ¡Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de las manos de los dioses tan poderosos, que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Ánimo, filisteos, sean hombres. Si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca y murieron Ofni y Fines, de los hijos de Eli. ¿Sabes? No es que Dios pierda poder. Dios sigue siendo poderoso. Pero una vida de desobediencia hace que tengamos la Biblia y la reunión como un amuleto. ¿Me estás escuchando? Es decir, puedo venir aquí y cantar muy bonito, de tal manera que la tierra tiemble, pero ¿de qué me sirve si mañana a la vuelta de la esquina estoy practicando el pecado? No me sirve de nada. Estoy jugando a la religión. Y aún así quiero que Dios me ayude. Pero Él tiene poder para ayudarme. Pero si no estoy bajo su gracia, bajo la nube, bajo su presencia, cubierto de santidad, apartado para Dios, arrepentido de mis pecados, viviendo una vida de temor santo ante Dios. Porque una vida de desobediencia, una falta de temor santo a Dios, un no escuchar la voz de Dios, hace que seamos religiosos sin poder de Dios. ¿Por qué el enemigo nos derrota? Porque no estamos bajo la presencia de Dios. ¿Sabes? Los filisteos sabían quién era Dios y su presencia. Cuando oyeron que el arca llegó, dice: ¡ay! ¡Ay de nosotros, filisteos! Acuérdense lo que pasó allá en Egipto. Escuchen el Facebook, las noticias, las redes sociales de lo que pasó allá, cómo el pueblo de Dios salió victorioso y traían el arca. Ay de nosotros, aquí está el arca. ¿Sabes? Eso me hace pensar que el enemigo sabe quién es Dios. Y el enemigo sabe quién tiene a Dios. Pero cuando somos religiosos solamente, el enemigo se levanta y dice: vamos a ser hombres, vamos a vencerlo. Y derrotan al cristiano, no porque Dios no tenga poder, ni porque el cristiano no tenga poder, porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El enemigo nos derrota porque no estamos bajo la nube. ¿Me estás escuchando? No sé si alcanzaron a poner este versículo, lo puse esta mañana. Dice Proverbios 21, 2 y 3. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión.
pero el Señor examina el corazón. Al Señor le agrada más cuando hacemos al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. A Dios le agrada más cuando hacemos lo correcto que hacer sacrificios. A Dios le agrada más cuando vivimos bajo su presencia. Vivir bajo la presencia de Dios no solamente en los domingos, no solamente es cuando inicie el grupo Conexión ahora en mayo, o en la escuela de discipulado. Demos un aplauso a todos los que pasaron aquí, por favor, porque se esforzaron este trimestre, hicieron una gran labor de esfuerzo, dedicación, tareas, trabajo, aprendizaje, asistencia. Pero sabes, va más allá que eso. ¿Cuántas veces nos ha tocado aconsejar a personas, y también nosotros hemos recibido consejo de nuestros pastores cuando nos dicen: ¿sabes qué? Solamente haz esto, haz lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros imaginamos que es mejor nuestra opinión y decimos: eso dice la Biblia, pero yo digo esto y lo hago. Qué terrible es eso para nosotros. No sé si estás aprendiendo un poco. Que le demos más relevancia, importancia a nuestra opinión que lo que Dios dice. Y eso les pasó a los del pueblo de Dios. Cuando dijeron traigan el arca, es como traer un amuleto. No, el arca debe estar en nosotros. Nosotros somos el arca, somos el lugar de reposo de la presencia de Dios, somos la iglesia. Somos el templo, porque el arca estaba ¿dónde? En el tabernáculo. El tabernáculo pasó a ser el templo que ahora estamos leyendo, el templo de Salomón, tan hermoso, tan bien preparado. Todo era de oro, madera cubierta de oro, nosotros cubiertos de la presencia de Dios. Somos el templo de Dios y la presencia de Dios debe estar en su templo. No en las cuatro paredes que es este auditorio donde la iglesia se reúne, sino donde quiera que vayamos debe estar la presencia de Dios. Debemos asegurar que estamos bajo la nube, porque si nos salimos de la nube, entonces el diablo entra y nos derrota. Pero si estamos bajo la nube, la presencia de Dios en medio de nosotros, ¿sabes qué pasa? El enemigo huye. Es más, ni siquiera alcanza a llegar, porque el enemigo sabe que tenemos la presencia de Dios. ¿Te acuerdas? En el Nuevo Testamento dice que había unos hijos de Seba. Eran unos discípulos que estaban aprendiendo acerca de la liberación. Entonces ellos se atrevieron a ir para liberar a una persona. Y estaban ahí queriendo echar fuera al demonio. Y entonces dice que el demonio les habló y les dijo: no, pues yo sé quién es Pablo, yo sé quién es fulano, pero ustedes quiénes son. Y les dio una revolcada ahí, que dice que salieron desnudos, avergonzados. Yo no quiero salir desnudo y avergonzado. ¿Tú quieres salir desnudo y avergonzado en una pelea con el enemigo? ¿Qué tenemos que hacer? Número 2, recuperemos la gloria de Dios. Dice 1 Samuel 5: pero después de que la trasladaron el arca, dice, el Señor castigó a esta ciudad, afligiéndola con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el pequeño hasta el mayor. Esto provocó un pánico. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar: nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos. Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron: llévense el arca del Dios de Israel, devuélvanla a su lugar de origen, para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros. Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Todo este capítulo 5 es interesante leerlo, no tenemos el tiempo, pero lo que pasó es que el enemigo, la gente que no tiene a Cristo, puede tener la Biblia y puede leerla, pero no le cae el 20. Y para
mucha gente, Jesús es una piedra de tropiezo en vez de una piedra para subir a su presencia. Porque cuando oímos la palabra de Dios debemos responder a ella, porque si no, la misma palabra va a estar en nuestra contra. Un día nos presentaremos delante de Dios, y si conocimos de Dios y de su palabra y de Jesucristo como el Salvador y no hicimos caso, eso mismo nos condenará. A mayor conocimiento, hermanos, mayor responsabilidad. ¿Sí o no? Mayor responsabilidad. Tú y yo debemos clamar y pedir a Dios que vuelva a nosotros la presencia de Dios. Termino con esto. Si quieren pasar los músicos, por favor. 1 Samuel 7:2 dice: el arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo, unos 20 años, y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo su corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte, dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que todos los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Y de aquí viene una palabra que se puso ahí en el pizarrón: Ebenezer. Ebenezer significa hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ebenezer. Y si queremos realmente pelear buenas batallas, la lucha que tenemos no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Nuestra lucha es espiritual, no es contra las personas, no es contra el gobierno. Debemos orar por el gobierno, debemos orar por lo que viene por delante. Debemos confiar y clamar a Dios que Dios ponga personas que teman a Dios, que tengan valores del Señor. Pero la lucha no es contra un partido, la lucha no es contra una persona, la lucha no es contra el presidente o sus gobernantes, la lucha es espiritual. Y debemos aprender a pelear en el espíritu, a ser guerreros de oración, de intercesión, para poder vencer las batallas del Señor bajo la presencia de Dios, con un testimonio y con una palabra poderosa que penetre a los corazones de las personas y se conviertan al Señor, se arrepientan y se vuelvan a Cristo. Porque lo único que puede cambiar la vida de una persona es conocer a Cristo. Termino con este versículo. Dice 1 Samuel 7:5: Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Aquí viene la voz de los intercesores. Reunirnos para clamar y decir: Señor, ten piedad de nosotros, ten misericordia. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor, ayunaron durante el día y públicamente confesaron. ¿Sabes qué trae la gloria de Dios? La confesión. No dice tú pecaste, tú también pecaste. Dice ¿qué? Hemos pecado ¿contra quién? Contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a liderar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Ya tenían una experiencia mala de que se enfrentaron a los filisteos y los filisteos los echaron a correr y mataron a algunos. Ahora es al revés. Ahora los filisteos tan valientes dicen: no, ya les dimos una vez batalla, los vencimos, otra vez vamos a vencerlos. ¿Sabes qué quiere el enemigo? Otra vez vencernos. Pero no lo va a lograr, porque hoy estamos diciendo: hemos pecado, hemos desobedecido. Señor, perdónanos. ¿Puedes levantarte de tu lugar, por favor? Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel
Y el Señor respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel, pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Y después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. ¿Sabes? Si hemos perdido la gloria de Dios o ni siquiera conocíamos lo que es su presencia, hoy es un buen día para decirle: Dios, yo te pido perdón por mis pecados. Vamos a ir a tus ojos ahí donde estás, con tu boca. Tú tienes que hacerlo, yo no lo voy a hacer por ti. Tú tienes que decirle: Señor, yo quiero, yo me entrego, yo me arrepiento de mis pecados. Yo no quiero ser religioso, yo no quiero ser fariseo, yo no quiero ser en sí solamente un cristiano de nombre. Yo quiero ser un cristiano de verdad. Yo quiero ser alguien que realmente se ha arrepentido y le ha dicho: Dios, perdóname, porque no quiero que tu gloria, tu presencia sea tan común en mi vida que viva practicando el pecado. Yo quiero vivir una vida agradable a Dios. Yo quiero que el Espíritu Santo me llene hoy. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, lléname hoy, porque tú eres el único que me puede ayudar para dejar el pecado y practicar una vida cristiana. No somos perfectos, tú nos entiendes, Señor. De hecho, somos pecadores y constantemente tenemos que pedirte perdón, conforme a 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no queremos vivir practicando el pecado, queremos vivir bajo la presencia de Dios. Levanta tus manos y clama a Dios. Dile: Dios, derrama tu gracia, tu favor una vez más. Que esta palabra Ebenezer sea para nosotros todo el tiempo en nuestro caminar al trabajo, a la escuela, en el estar en nuestro trabajo, en la casa, en la calle, con los amigos, donde quiera que sea, que Ebenezer sea nuestra ayuda. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hoy nos ayuda el Señor, mañana nos ayuda el Señor, pasado nos ayuda el Señor, todo el tiempo nos ayuda el Señor. Sabes, tus preocupaciones están delante de Dios. Me está viniendo esto a la mente, creo que es del Espíritu Santo. Si tú estás preocupado, preocupada por algo, ve a la nube, deja que la presencia de Dios esté ahí, porque Él es tu ayudador. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero pastor, estoy pasando una enfermedad terrible. Ebenezer, Dios con nosotros todo el tiempo. Jesús dijo: yo estaré con ustedes todo el tiempo, hasta el fin del mundo. Ebenezer. ¿Por qué no levantas tu voz y dile: Señor, quiero estar bajo tu presencia? No me abandones, Señor. No dejes que me salga del camino cristiano. Recógeme aún con exhortación, con disciplina, como decía Eli Campos la semana pasada en su palabra, la palabra de Dios. Pero Dios, quiero estar bajo tu presencia. Quiero estar bajo tu presencia.